minutitos vamos a iniciar. De todos modos, les voy a ir dando admisión cuando lo vayan requiriendo, ¿verdad? Vamos a compartir esta presentación que es la que ya tenemos. En esta diapositiva nos quedamos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Así es, licenciada, de escritura o redacción. Muy bien. ¿Tenemos duda hasta ahí? Estamos bien. Luego, siguiendo ese orden, tenemos las fuentes del derecho. Y habíamos comentado que la única fuente del derecho para el notariado es únicamente la ley. La ley del organismo judicial establece en su artículo 2, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probar. Nosotros en derecho notarial vamos a aplicar únicamente lo que establecen las normas. No podemos aplicar algo porque así se haya hecho antes, ¿verdad? Por la costumbre. A menos que a través de una ley se nos pueda ordenar, ¿verdad? Que quede establecido. Como lo que estamos viendo ahorita, que van a derogar el decreto de la ley de herencia, legados y donaciones ante el Congreso. Entonces, cuando ya esté normado, ya lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, nuestra única fuente en derecho notarial va a ser la ley únicamente. Luego tenemos la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. Y vimos un tema únicamente de la Constitución Política de la República de Guatemala y el derecho notarial. Entonces, como ya lo vimos, vamos a continuar con los demás derechos. Y tenemos de la Constitución, ¿verdad? Que ya lo vimos. Luego tenemos el derecho, voy a dar admisión acá. El derecho civil es un código que está íntimamente relacionado con el derecho notarial. Nosotros en nuestras aulas de la universidad hemos recibido 4 derechos civiles. Entonces, se asume que ya los conocemos. Pero si no los conocemos, entonces, o no nos acordamos, pues tendríamos que regresar a leer nuestras figuras jurídicas para poder nosotros redactar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Tendríamos que buscar la figura jurídica, leerla y recordar qué es lo que tenemos que hacer constar dentro de una escritura pública de arrendamiento o de compraventa o un mandato, ¿verdad? Dependiendo. Entonces acá yo lo que les consigné fue que el código se divide en libros.
y dentro de los cuales se encuentran figuras jurídicas atinentes al derecho notarial, a la familia, a las personas, los bienes, la propiedad, el registro de la propiedad, la sucesión hereditaria, el derecho de obligaciones y los contratos en particular. Toda esta normativa es bien importante, ¿verdad? Porque regularmente son esos instrumentos públicos los que a diario necesitan nuestros clientes. Luego tenemos la relación con el derecho mercantil. Acá la relación es que en la contratación mercantil se necesita del derecho notarial para formalizar las escrituras públicas. Por ejemplo, la constitución y modificación de sociedades, los protestos de títulos de crédito. Y yo sé que ustedes todavía no están recibiendo derecho mercantil, pero yo les consigné acá algunos artículos. Acá tengo yo estos artículos, les voy a dar lectura. El artículo 16 establece solemnidad de la sociedad, la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones deberán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizarán en escritura pública. Entonces, esa es la relación. Voy a dar aquí admisión a los chicos. Entonces, esa es la relación del derecho notarial con el derecho mercantil, porque vamos a constituir sociedades a través de una escritura pública. Si fueran protestos de títulos de crédito, el artículo 480 se refiere directamente a los protestos. El artículo 480 establece: el protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que atiende. Entonces, ahí ya nos están facultando a nosotros como notarios para redactar esas actas notariales de protesto. Y nos indica qué datos tenemos que consignar dentro de esas actas notariales. Y establece en el numeral 1 la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Numeral 2, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. En el numeral 3, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. El numeral 4, la firma de la persona con que se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. La expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto. Y la firma del funcionario autorizante. Luego el numeral 6, el notario protocolizará dicha acta. Entonces, el Código de Comercio nos faculta para constituir sociedades. Nos faculta para protestar títulos de crédito. Y todo eso lo vamos a realizar a través de escrituras públicas o actas notariales. Entonces, esa es nuestra relación con el derecho mercantil. Luego tenemos la relación con el derecho procesal, civil y mercantil. Ahí tengamos a la vista nuestro código. A ver si tiene su código procesal y mercantil.
Vamos a leer el artículo 33, si alguien me hace favor. Notarios. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Muy bien. Significa que nosotros, los notarios, podemos realizar algunas actuaciones, como por ejemplo, que nos disiernan el cargo de notarios notificadores. Algunas veces los procesos se retardan, se retrasan, y el abogado necesita que se notifique a todas las personas de un proceso. Con una persona que no se le notifique, no pueden continuar con el proceso. Entonces, lo que se hace es que se propone a un notario notificador. El juzgado le discierne el cargo, le entrega la documentación que tiene que llevar a notificar. Esa persona notifica la documentación que le ha dado el tribunal, levanta el acta notarial de notificación y se le entrega al abogado. Y él la presenta ante el tribunal a través de un escrito. Y así, entonces, ya las personas que no fueron notificadas, si ya se les notificó, entonces ya continúa con el proceso. Y eso es de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil nos faculta a nosotros como notarios para poder notificar, para ser un auxiliar del juez. Luego tenemos el artículo 186. A ver quién me hace el favor. Solo el primer párrafo. Gracias, Floridán. Se lo leo, licenciada. Dice artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Perdón. Muchas gracias, Floridán. Entonces, ahí escuchamos, ¿verdad? Que los documentos que autoriza el notario producen fe y hacen plena prueba. Esa es la autenticidad del documento. Pero por supuesto, este documento tiene que estar bien hecho, ¿verdad? Así como lo hemos estudiado, ¿verdad? Tiene que estar consignado, tiene que estar chequeado, revisado, para que ese instrumento público surta los efectos. Porque si nos equivocamos, pueden impugnar, ¿verdad? Pueden redarguirlo de nulidad o falsedad. Pero mientras no exista eso, pues el documento es auténtico, es cierto, es verdadero. Luego tenemos el artículo 440. A ver quién me hace favor. Se lo leo yo, licenciada. Gracias, Rosa. Bueno, artículo 440, solicitud. Cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuese reconocido con un nombre propio, distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. La identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o notario. La solicitud se mandará a publicar en el Diario Oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere
y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Creo que se le fue el audio, licenciada. Gracias. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, licenciada. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, decía que el Código Procesal Civil y Mercantil nos permite identificar a una persona cuando ha usado un nombre diferente o ha omitido uno. A veces en los procesos sucesorios, cuando el notario ve toda la documentación, hay nombres que están incompletos o nombres que tienen una S de más o un nombre totalmente diferente, o la persona omite alguno. Entonces, es importante hacer una identificación de persona para decir que esta persona y los demás nombres que aparecen identifican a la misma persona. Y esto es importante porque a la hora de pedir la opinión a la Procuraduría General de la Nación, nos van a decir que tenemos que hacer la identificación. Entonces es mejor hacerlo de una vez, ¿verdad? Luego tenemos el proceso sucesorio. En el artículo 450, 51, 52, 53, tenemos en cuanto al proceso sucesorio. A ver, ¿quién me puede hacer favor? ¿Qué número dijo, licenciada? 450. Se lo leo, licenciada. Por favor. Proceso sucesorio, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 450. Objeto del proceso sucesorio. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieron haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará, cuando menos, primero, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Segundo, los bienes relictos. Tercero, las deudas que gravan la herencia. Cuarto, los nombres de los herederos. Quinto, el pago del impuesto hereditario. Y sexto, participación de la herencia. Prosigo con el artículo 451, licenciada. ¿Se me hiciera favor? Ok. Artículo 451. Fuero de atracción del proceso sucesorio. El juez competente lo es para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante, así como para entender en todas las reclamaciones que se pudieran promover respecto del patrimonio relicto. En los juicios pendientes, al abrirse la sucesión, se suspenderán los términos por el tiempo necesario para que los autos pasen al juez competente y la sucesión se halle legalmente representada. Sin perjuicio de los trámites del proceso sucesorio, los juicios pendientes y los que se promueven por o contra la mortual se tramitarán en legado separado. Muchas gracias, Patricia. En el artículo 453 establece forma del proceso sucesorio.
El proceso sucesorio puede tramitarse en dos formas. Uno, extrajudicialmente ante notario siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Y dos, judicialmente radicándolo ante juez competente. Entonces, acá el Código Procesal Civil y Mercantil nos permite que nosotros como notarios podamos diligenciar un proceso sucesorio extrajudicialmente, o sea, notarialmente. El otro es judicial, pero tienen que radicarlo o iniciarlo ante un juez competente. Lo importante es si nosotros como notarios lo vamos a iniciar, lo vamos a radicar, todas las personas tienen que estar de acuerdo. En cuestiones de sucesorios, a veces las personas no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, tienen que hacerlo en forma judicial, ¿verdad? A través de un juez. Entonces, esta es la relación del derecho notarial, el derecho procesal civil y mercantil. Hay más figuras jurídicas, ¿verdad? Pero estamos dando como pequeños lineamientos, ¿verdad? Para que sepamos cuál es la relación. Luego tenemos la relación con el derecho administrativo. Nosotros y nosotras como notarios tenemos muchas obligaciones ante la administración pública. Por ejemplo, si nosotros vamos a cartular, tenemos una obligación administrativa primaria. ¿Cuál será esa obligación administrativa primaria? Pagar la apertura, licenciada. Pagar los Muy, impuestos, licenciada. muy bien. Entonces, como dice Patricia, tenemos que pagar apertura. Y también tenemos que cubrir impuestos después, ¿verdad? Eso también es una obligación administrativa posterior antes de que nosotros extendamos los testimonios. Entonces, tenemos que pagar apertura. ¿Cuánto es lo que pagamos de apertura y cuál será la base legal? ¿50 quetzales, licenciado? Muy bien, ¿y cuál será nuestra base legal? Busquemos ahí en nuestro código de notariado. Artículo 11, licenciado. Muy bien, Silvia. El artículo 11. Ese artículo establece que tenemos que cubrir 50 quetzales por pago de apertura. Lo hacemos cada año. Actualmente, si vamos al archivo, pues nos cobran 5 quetzales por el formulario. También si lo hacemos en línea, igual tenemos que pagar 55, ¿verdad? 50 de lo que establece el artículo 11 y 5 quetzales por el formulario. Si nosotros ya pagamos apertura y estamos ya redactando nuestra primera escritura pública, ¿cómo aperturamos nuestro protocolo? Se apertura con el primer. Con el primer instrumento, licenciada, que el notario autorice. ¿Será solo eso? Y un formulario, licenciada. Diga más. Formulario. Bueno, recuerden que ya pagamos apertura a través del formulario, ¿verdad? A ver qué dice Silvia. Eso iba a decir, Lick, era con la primera escritura que se imprime en nuestro protocolo. Sí, las dos están bien, pero nos falta algo. ¿Qué establece el artículo 12? ¿Sería la razón de cierre del protocolo anterior? Ah, no, mira pues.
Dice el artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha del número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubieren y la firma del notario. Muy bien. De lo que leyó Rosa, Silvia, ¿cómo hacemos la apertura en nuestro protocolo? ¿O cómo se abre el protocolo? Con el primer instrumento, Lic. Pero nos falta algo para completar la respuesta. La fecha en la que se apertura el primer instrumento o la fecha del primer instrumento. También es importante, pero en la respuesta que nos han dado anteriormente, vamos bien. Licenciada, es el primer instrumento que el notario autorice y que principiará en la primera línea del pliego inicial. Creo que es importante eso, que es en la primera línea del pliego, ¿o no? Exacto, esa es la respuesta completa, ¿verdad? Porque no podemos iniciar en medio o hasta abajo, ¿verdad? Tiene que ser en la primera línea del pliego inicial. Y como dice Noé, ¿verdad? Tiene que ser la primera escritura, ¿verdad? La escritura 1. Entonces, abrimos el protocolo con el primer instrumento que autoricemos y que se inicia en la primera línea del pliego inicial. Si nosotros ya escrituramos, ya nuestro cliente firmó la escritura, nosotros como notarios y notarias la autorizamos, ¿qué obligación tenemos de acuerdo al artículo 37 del Código de Notariado? Enviar el aviso al Archivo General de Protocolos. ¿Qué aviso? El testimonio especial, licenciada. El testimonio especial es uno, muy bien. También el aviso, pero ¿qué aviso? El aviso de cancelación. Trimestral. Muy bien, el aviso de cancelación y el aviso trimestral. Ahí estamos bien. Entonces, de cada escritura pública tenemos que enviar testimonio especial. Y además el artículo 37 establece de cada escritura cancelada tenemos que emitir un aviso informando al Archivo General de Protocolos qué escritura cancelamos. Y también al finalizar cada trimestre tenemos que enviar un aviso trimestral indicando hasta qué escritura autorizamos o si no autorizamos, que no autorizamos. Y si la última fue cancelada, igual, ¿verdad? Tenemos que informar que al primer trimestre, por ejemplo, la escritura número tal fue cancelada. Entonces, esas son 3 obligaciones administrativas que establece el artículo 37. Si ya autorizamos la escritura, entonces vamos a enviar el testimonio especial. Ahora, para entregarle a nuestro cliente, se llama testimonio únicamente, así lo establece el Código de Notariado. ¿Qué es un testimonio? Podemos verlo acá en nuestro Código de Notariado, en el artículo 66. A ver quién me quiere apoyar con su lectura. Artículo 66. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación, extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Gracias, Catherine. Entonces, ¿qué es el testimonio? Va a ser la copia de la escritura pública que nosotros hemos autorizado. Puede ser
La escritura matriz puede ser el acta de protocolación o la razón de auténtica o legalización. Cualquiera de esos tres. Entonces vamos a extender testimonio a nuestro cliente. Nosotros, si lo hacemos por el sistema de fotocopias, fotocopiamos la escritura, ¿verdad? Completa, hasta donde está la firma nuestra, donde hemos autorizado la escritura. Ya tenemos la copia de la escritura, entonces tenemos que redactar una razón final. La razón final se establece en el artículo 70 del Código de Notariado. A ver, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Gracias, Silvia. Entonces, la razón va a ser una hojita que nosotros vamos a escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a escribir ahí? Vamos a indicar que es testimonio de la escritura número tal, de fecha tal, para entregarla a, sería a nuestro cliente, ¿verdad? Si es por el sistema de fotocopias, vamos a escribir, extiendo, numero, sello y firmo, en tantas hojas, dependiendo de la cantidad de hojas. Y ahí mismo vamos a cubrir el impuesto. Y ahí lo vamos a indicar cómo lo estamos cubriendo. Si lo estamos cubriendo con estampillas fiscales o si lo estamos cubriendo a través de un formulario pagado ante la SAT. Ahí lo vamos a indicar y luego consignamos la fecha en que lo estamos extendiendo. Todo eso escrito lo imprimimos y esa es la razón final. Lo juntamos con la copia de nuestra escritura y ese es nuestro testimonio. Ese es el que nosotros mandamos a registrar. En el caso de compra-venta de bienes inmuebles, pues lo registramos en el Registro General de la Propiedad y ahí lo remitimos con un duplicado. El registro se queda con el duplicado y nosotros vamos a recibir el original debidamente registrado. Y este es el que vamos a entregar a nuestro cliente. Entonces, también es obligación nuestra cubrir los impuestos antes de extender el testimonio, porque ahí es donde vamos a cubrir el impuesto que corresponde a ese instrumento que hemos autorizado. En el caso de compra-ventas, tenemos obligación de remitir avisos a la municipalidad de donde corresponde ese bien inmueble. Avisos a DICABI del Ministerio de Finanzas para control de DICABI. Entonces, eso también son obligaciones administrativas. Si nosotros celebramos un matrimonio civil, tenemos que enviar avisos al Registro Nacional de las Personas. Esa también es una obligación administrativa. Si nosotros llegamos al término del año, tenemos que elaborar la razón de cierre. Ahí los que tengan su libro podemos verlo. En el libro que yo tengo está en la página 202. No sé si ven ahí. Aquí en la parte de abajo se lee razón de cierre. Entonces, al terminar la última escritura, tenemos que redactar nuestra razón de cierre.
¿La vemos ahí? Sí, licenciada. Muy Sí, bien. licenciada. Muy bien. Después de haber redactado la razón de cierre, tenemos que redactar el índice. Está en la página 205. Acá. Este índice es un control de las escrituras que tenemos en nuestro protocolo. Porque si tuviéramos unas 500 escrituras, unas 100 escrituras, entonces solo con ver el índice sabemos dónde la vamos a encontrar, en qué página está. Entonces, esta es otra obligación administrativa. Y después de eso, pues también tenemos la obligación de empastar nuestro protocolo. Entonces, estas son las obligaciones administrativas que tenemos que realizar, que cumplir. Bueno, estas son unas que yo les coloqué acá como ejemplos, pero dependiendo el instrumento que estamos elaborando, así va a ser nuestra obligación administrativa. Por ejemplo, si es un documento que viene del extranjero, tenemos que enviar un aviso al Archivo General de Protocolos dentro de un término de 10 días. Si no lo remitimos, tenemos que pagar una multa de 25 quetzales. Entonces, dependiendo del instrumento público que estemos redactando, así va a ser nuestra obligación administrativa. Luego tenemos la relación con el derecho registral. La mayoría de instrumentos públicos que autorizamos llegan a los diferentes registros para que los operen. Por ejemplo, una escritura de compra-venta de bien inmueble, la vamos a remitir al Registro General de la Propiedad para efecto de su registro. Y así van a hacer todos los registros. Ellos van a operar los documentos que nosotros remitimos. Hagamos un listadito de registros que conozcamos. A ver qué registros conocen ustedes. Registro mercantil. Muy bien, registro mercantil, De propiedad intelectual, propiedad intelectual, el repejo de personas jurídicas, de personas jurídicas, LIC el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, Registro de la propiedad, muy bien, Registro General de la Propiedad, El Archivo General de Protocolos para inscribir los el archivo. nombramientos. No. Los nombramientos, bueno, también registramos nombramientos ahí, pero también registramos en el registro mercantil. Bueno, cuando se me dice nombramiento, me imagino que tal vez se refiere a los mandatos. No, Sí, a los mandatos. a los mandatos. Entonces, sería el registro de poderes. Muy bien. ¿Algún otro registro? registro de garantías mobiliarias, licenciada. Muy bien, el de garantías mobiliarias. El registro de información catastral. Muy bien, registro de información catastral. ¿Algún otro registro? Registro de procesos sucesorios, muy bien. Ahí me escriben registro de procesos sucesorios. ¿Algún otro? No sé si dijeron registro de la propiedad. Registro de vehículos, licenciada. Sí, muy bien, registro de vehículos. Ahí me escribieron la SAT, sí. El registro de vehículos está en la superintendencia, ¿verdad?
de Administración Tributaria, que es la SAT. Muy bien. El registro de mercados y valores de mercancías, creo que es. Muy bien. Registro de mercado. Registro General de Adopciones, licenciada. Registro General de Adopciones. Ajá. El registro de testamentos también. Sí, de testamentos. Muy bien. Por ejemplo, en el registro mercantil, que fue el que primero mencionamos, ¿qué es lo que registramos ahí? Inscripción de sociedades mercantiles, inscripción de comerciante individual. Muy bien. Y los mandatos también. Mandatos, ¿verdad? Cuando son Nombramientos. comerciantes, ¿verdad? Sí, sí, ajá, sí, Lic. Que son los auxiliares de comercio. Muy bien. En el caso de constitución de sociedades, ¿qué documento enviaríamos? El primer testimonio de la constitución de la sociedad. Muy bien. Y su nombramiento. Ajá. El nombramiento, ¿qué instrumento público es? Es un acta notarial. Muy bien, es un acta notarial. Entonces eso es lo que tendríamos que enviar, ¿verdad? Luego tenemos el registro de personas jurídicas. ¿Qué registramos en personas jurídicas? Lic, las ONG. Las ONG. Las iglesias. Muy bien. Recuerdo esas nada más, Lic. ¿Asociaciones podrían ser, licenciada? Sí, podrían ser también asociaciones. Fundaciones también. Fundaciones. ¿Y qué documento enviamos para el registro? Igual, Lic, el primer testimonio de la Constitución, depende sea el caso. Muy bien, primer testimonio, ¿verdad? Del instrumento público. Muy bien. En el registro de propiedad intelectual, ¿qué registramos? Las marcas. Y El derecho al autor. ¿Cuál? El derecho al autor. El derecho al autor, ajá. Nombres comerciales y emblemas. Muy bien. Nombres comerciales y emblemas. Ahora, esto no es tanto notarial, ¿verdad? Porque eso no lo hacemos a través de algún documento notarial, sino que es como un trámite administrativo, ¿verdad? Más que todo es un diligenciamiento. Porque lo que tenemos que llevar es la documentación que ellos nos llevan, ¿verdad? Que ellos nos piden. Pero no tenemos que llevar algún documento notarial, ¿o qué dicen ustedes? Lic, recuerdo que es un formulario con legalización de firma. Y se adjunta la representación legal. Copias de DPI. Ajá, copias de DPI, ajá. Sé que lo que tiene es una auténtica de firma, debe ser entonces, ¿verdad? Sí, un acta de legalización. Este sería el instrumento notarial, ¿verdad? El acta de legalización de firma. Muy bien. Ese sería nuestro instrumento público notarial. Muy bien. En el Registro Nacional de las Personas, ¿qué registramos? Los matrimonios, las defunciones, los nacimientos, divorcios, identificación de nombres, identificación de terceros. Muy bien. Todo lo que se refiere al Estado Civil, ¿verdad?
de las personas. Si es un matrimonio, ¿qué es lo que enviamos? El El acta aviso matrimonial. notarial. Ahí es donde tenemos que enviar los avisos, ¿verdad? Si es un matrimonio, tenemos que mandar un aviso notarial. Porque el acta notarial de matrimonio, recuerden que el artículo 101 establece que tenemos que protocolizarlo. Entonces, lo incorporamos a nuestro protocolo y ahí se queda guardadito. Lo que nosotros remitimos es el aviso, donde indicamos cuándo se celebró el matrimonio, quiénes fueron las personas que contrajeron matrimonio y todos los datos, ¿verdad? Muy bien. Si es una identificación de persona, ¿qué enviamos? El primer testimonio de la escritura pública. El primer testimonio. Muy bien. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos autorizando, así es el documento que vamos a remitir. En el registro general de la propiedad, ¿qué registramos? Compraventas Muy bien, de bien inmuebles. Ajá. ¿Qué otra cosa escribimos ahí? Contratos de arrendamiento. Hipoteca, muy bien. Arrendamientos, ¿cuándo es que tenemos que registrar arrendamientos? Es a partir de los 2 años, Lee, en un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento. Y también cuando hemos recibido, miremos en nuestra ley, donde está la parte del registro de la propiedad. El artículo 1124, ahí se inicia el libro cuarto del registro de la propiedad. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 1124. Registro de la propiedad. Es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. El 1125, ajá, por favor. Le leo el 1125. Sí, por favor, Florida. Artículo 1125. En el registro se inscribirán, primero, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Segundo, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso y habitación,
patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Tercero, la posesión que conste en título supletorio legalmente expedido. Cuarto, los actos y contratos que transmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Quinto, las capitulaciones matrimoniales si afectaren bienes inmuebles o derechos reales. Sexto, los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Gracias, Floridana. Esa era la parte que estábamos aquí comentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que tenemos que inscribir los arrendamientos? Primero, establece cuando lo pida uno de los contratantes. Y obligatoriamente establece cuando sea por más de 3 años. O que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Entonces, en esos casos es cuando tenemos que inscribirlo en el registro general de la propiedad. ¿Qué documento es el que enviamos al registro general de la propiedad? En el caso de compra-venta de bienes inmuebles. El primer testimonio, Lic, Muy bien, el primer testimonio. con todos los impuestos ya cancelados, depende sea el caso. Ya cubierto, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el archivo general de protocolos, que es lo que nosotros registramos en el archivo. Los mandatos, licenciada. Muy bien, mandatos. No me acuerdo más. Mandatos con representación. Ajá. Bueno, recuerden que los mandatos pueden ser con representación o sin representación, ¿verdad? Dependiendo cómo va a ser el efecto, ¿verdad? De la utilización o de las facultades que le han concedido a la persona en ese mandato. Pero el registro de poderes es el que registra todos los mandatos, ¿verdad? Y ya debidamente registrado, entonces que la persona ya puede hacer uso de ellos. Esa es su personería. ¿Y qué documento es el que enviamos al registro de poderes de mandatos? El acta notarial. El primer testimonio, licenciada. El primer testimonio, sí. Porque los nombramientos serían los que mandamos en acta notarial, pero nombramientos, por ejemplo, de una persona jurídica, ese sí. Ahora, en mandato, como es una escritura pública, entonces lo que remitimos es el primer testimonio de la escritura pública. En el registro de garantías mobiliarias, ¿qué registramos? Los vehículos. Vehículos. Aquí podemos registrar todo aquello que nos pueda servir como soporte de una garantía, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un lote de computadoras, ¿verdad? Lo que podamos dar en garantía. Más que todo es como algo que nos va a servir de respaldo para un préstamo o algo así, ¿verdad? Antes habían títulos de propiedad de los vehículos y los títulos eran
individuales. Entonces, cuando se hacía un mutuo con garantía prendaria, y que la garantía prendaria era el vehículo, pues nosotros guardábamos esos títulos de propiedad y se lo dábamos a la persona hasta que terminaran de pagar. Pero ahora ya no existen, ¿verdad? O tal vez existan, pero ya muy poquitos. Solamente los títulos que no han tenido ninguna transacción. Pero de lo contrario, pues ahora es en línea, se hacen todas esas transacciones. Y uno puede bajar los documentos las veces que uno quiera, ¿verdad? Entonces, ya no es como antes que uno podía decir, bueno, mientras no pague, aquí está el título, yo lo guardo, ¿verdad? Ahora ya no tenemos como ese beneficio, ¿verdad? Pero igual te pueden dar en prenda también, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué es lo que remitimos a garantías mobiliarias? ¿Con qué documento vamos a registrar? Por medio de un formulario, Líquida. Es más sencillo ahí, ¿verdad, Catherine? Y a veces Sí, hasta en línea lo pueden hacer, ¿verdad? sí, de hecho está el sistema electrónico de registro de garantías mobiliarias. Ahí es donde pueden hacer la inscripción. Sí, pues, y hasta con un documento privado pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, Líquida. Muy bien. Pero si fuera una escritura pública, tendríamos que remitir siempre el testimonio, ¿verdad? El testimonio de la escritura pública. En el registro de información catastral, ¿qué es lo que registramos ahí? Los cambios, los ingresos, las modificaciones, Líquida, o cancelaciones. Muy bien. Lo que corresponde al catastro, ¿verdad? En cuanto a finca, folio, libro, de las transacciones que tengan los bienes inmuebles. Y también ahí podemos pedir despliegues catastrales, donde podemos ver el valor del bien, ¿verdad? En cuanto está valuado ahí en la municipalidad. Y dependiendo de ese bien, tenemos que ver cuál es el valor más alto para efecto de una compraventa, por ejemplo, de una escritura. Ya sea el valor que tiene en catastro o el valor de la compraventa en que se pusieron de acuerdo el comprador y el vendedor, o el valor que tenga el avalúo, ¿verdad? Si se hizo algún avalúo. Porque siempre debemos tomar en cuenta el valor más alto. Porque también esto lo ve la SAT, ¿verdad? Porque si nosotros autorizamos una escritura pública por 100,000 quetzales, pero en la cuenta de la persona recibe 1,000,000, entonces la SAT se va a dar cuenta que ahí no se pagó el impuesto como debe hacerse, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver esos valores y hacerlo con el valor más alto en la transacción. Muy bien. Lo que enviamos nosotros acá a Catastro son los avisos, que tal persona compró el bien inmueble que consta de tanta área, en tal valor, cómo se pagó el impuesto, cuándo se emitió el testimonio. Y todo eso es para efecto de la transacción, ¿verdad? Para que la persona que compró ya empiece a pagar sus impuestos, ¿verdad? El impuesto único sobre inmueble. Y que es alto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dependiendo el registro, así vamos a mandar a registrar. Y dependiendo del instrumento público que hemos realizado, es lo que vamos a remitir. Y existen muchos registros, ¿verdad? Por ejemplo, el registro de estadística, donde ustedes se inscriben en la universidad, ¿verdad? Y en la universidad hay un montón de registros. Por ejemplo, hay un registro de mausoleos. Hay registros nacionales y hay registros privados, que son empresas privadas donde una persona le vende a otra y hay que mandar a registrar, ¿verdad? Esas propiedades de mausoleos. Existen muchos registros. Entonces, dependiendo del registro al que nosotros mandemos a registrar,
Así va a ser el documento que nosotros vamos a remitir para efecto de traspaso, ¿verdad? De la transacción. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien ahí, chicos? Sí, Ligra. Sí, Muy licenciada. bien. Gracias. Luego tenemos la relación con la ley del organismo judicial. A ver, saquemos nuestra ley. Acá tenemos mucha relación con la ley del organismo judicial. En primer lugar, tenemos relación con el artículo 2, que es el que se refiere a las fuentes del derecho, donde dijimos que la única fuente del derecho notarial es la ley. El artículo 11 se refiere al idioma de la ley, que el idioma oficial es el español. También el artículo 21 es importante, se refiere a las reglas del parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado, el de afinidad dentro del 2º grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Y el capítulo 4, que se refiere a documentos provenientes del extranjero. Esos artículos los vamos a leer porque son importantes. Del artículo 37 al artículo 44. Les voy a pedir su apoyo para que veamos todo este articulado. ¿Ya tenemos nuestra ley lista? Sí, licenciada. Gracias, Floridalma. Bueno, podemos empezar entonces con Floridalma con el artículo 37. Muy bien, dice artículo 37, requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, será traducido bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Gracias, Floridalma. A ver quién me apoya con el siguiente, el 38. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Gracias, Esther. A ver quién me apoya con el siguiente, el 39. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que a juicio de la autoridad correspondiente no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo la responsabilidad en el expediente de que se trate y que dejare copia certificada en autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados
de diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Gracias, Silva. Creo que una jovencita también quería leer. ¿Quién fue? Estoy yo, licenciada. Gracias, Patricia. Artículo Vamos a ir con 40, por favor. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acta y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Gracias, Patricia. A ver quién me apoya con el siguiente, el artículo 41. ¿Quiere lo leo yo, licenciado? Gracias, Luis Gerardo. Artículo 41. Impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto del papel sellado y timbres que corresponden. Lo molesto con el 42, si fuera tan amable. Con gusto. Artículo 42, régimen especial. Lo preceptuado en este capítulo no es aplicable a documentos regidos por normas especiales de orden interno o internacional, en todo aquello que se oponga a su naturaleza, finalidad o régimen particular. Gracias, Luis Gerardo. A ver quién me apoya con el 43. Si quieres, se lo leo, Yoli. Gracias, Rudy. Ok. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar los actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Gracias, Rudy. ¿Me podría leer el último, si fuera tan amable, el 44? Con mucho gusto, Lick. Gracias. Artículo 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución política de la República o contravienen el orden público. Gracias, Rudy, muy amable. Entonces, como vemos, del artículo 37 al 44 es una normativa muy importante y se usa muy seguido, ¿verdad? Porque como hay tanta gente que viaja a muchos lados, hay personas que necesitan hacer transacciones aquí en Guatemala. Entonces ellos mandan documentos del extranjero. Acá el requisito es que traiga
las firmas legalizadas en jerarquía por todas las personas que han firmado el documento. Actualmente existe el apostillado, y si de donde viene el documento han ratificado el apostillado, entonces nosotros también podemos aceptarlo. Entonces, si el país de donde viene el documento ha ratificado el convenio, entonces se puede aplicar el apostillado. El apostillado es una única legalización, tanto para los documentos que remitimos de Guatemala como los documentos que vienen a Guatemala. Entonces ya no se necesitan todas las legalizaciones que se hacían antes, toda la cadena de legalizaciones. Ahora únicamente con el apostillado es suficiente. Entonces, ese documento que nosotros recibimos lo tenemos que llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el documento aparece en otro idioma, tenemos que vertirlo o traducirlo al español. Si es un documento que tenemos que inscribir como un poder, una compraventa, entonces tenemos que protocolizarlo. Lo incorporamos a nuestro protocolo y redactamos el acta de protocolización. Con ese documento es que vamos a mandar a registrar. Si el documento que viene del extranjero no necesita registro, entonces no es necesario que los notarios lo protocolicen, porque es un documento que trae el apostillado y va a surtir efectos a donde lo van a llevar. Pero si es un documento que hay que registrar, sí es importante realizar la protocolización. Tenemos una obligación notarial de remitir dentro del plazo de 10 días un aviso con los datos que aparecen en el artículo 40. El aviso tiene que llevar fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. Si nosotros no enviamos ese aviso, entonces nos van a multar con 25 quetzales. El artículo 41 se refiere al impuesto. Por ejemplo, si es un mandato general, vamos a cubrir 10 quetzales en timbre fiscal, de acuerdo a la ley del timbre, del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. En el artículo 5 de dicha ley se establece en el numeral 8, poderes generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Poderes especiales, la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Entonces, de acuerdo a nuestra ley, así vamos a cubrir el impuesto. Y lo vamos a cubrir a través de timbres fiscales. Si fuera una compra-venta, pues tenemos que calificar si es primera venta o segunda venta para cubrir o el 12% o el 3%. Y entonces la cantidad de timbres fiscales que necesitemos los pegamos al documento que viene del extranjero. ¿Qué documentos son los que nos pueden venir del extranjero? Si los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios. Recuerden que si no es notario el funcionario que esté en el extranjero debidamente acreditado, él no puede ejercer el notariado porque no sabe lo que nosotros sabemos como peritos en derecho. Si fuera un ingeniero, si fuera un arquitecto, ellos no pueden ejercer el notariado porque no conocen
no son notarios, no tienen el título de notarios. Entonces tienen que ser notarios. ¿Y para qué los faculta esta ley? Los faculta para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten. De conformidad al artículo 60 del Código de Notariado, se refiere a las actas notariales. Y luego establece y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Entonces, actos y contratos podemos redactarlos en escritura pública. Si el notario guatemalteco es el que realiza la función notarial en el extranjero, porque él sale al extranjero, envía su aviso al archivo de que de tal fecha a tal fecha va a estar en el extranjero, pues él puede redactar instrumentos públicos, pero los va a redactar en hojas de papel simple, establece el artículo 43. Y para que surta efecto lo tiene que protocolizar cuando venga a Guatemala. O sea, lo tiene que incorporar, redactar el acta de protocolización, pagar impuestos, emitir el testimonio y mandar a registrar. Entonces, este articulado es muy importante para documentos provenientes del extranjero. Luego tenemos el artículo 159, que es el que hemos mencionado y que nos sirve de base para realizar nuestros testados. El artículo 159 se refiere a la redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo la cita de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones se salvarán los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos. Licenciada, disculpe, ¿qué artículo fue el que dijo? El 159, 159. De la ley del organismo judicial. De la ley del organismo judicial, exactamente. Gracias, muy amable. Muy bien. Manuel, cerra tu micrófono, porfa. Gracias. Luego tenemos el artículo 178, que se refiere a los apremios. ¿Se recuerdan cuáles son los apremios? Son los apercibimientos, multa o conducción personal. Luego tenemos el título sexto, que se refiere a mandatarios judiciales y abogados. Capítulo 1, mandatarios judiciales. Eso lo tenemos del artículo 188 al artículo 195. Y establece el 188. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. Cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos, objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. El artículo 189 establece forma de los mandatos.
El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme la ley. Luego nos establece todas las facultades que establecen en el artículo 190. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para, que acá nos establece, ¿verdad? Para prestar confesión, declaración de parte. Esas son facultades especiales. Para reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos, denunciar delitos y acusar criminalmente, iniciar o aceptar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poder dante, y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio, para prorrogar competencia, para allanarse y desistir del juicio, de los recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos. Celebrar transacciones y convenios con relación al litigio, condonar obligaciones y conceder esperas y quitas, solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago, otorgar perdón en los delitos privados, aprobar liquidaciones y cuentas, sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar los mandatos especiales para los que estuviere facultado, y los demás casos establecidos en las demás leyes. Luego tenemos las obligaciones de los mandatarios judiciales, prohibiciones y responsabilidades, los impedimentos. En el 194, la revocatoria de mandato. La revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un asunto en que estuviera actuando el mandatario, mientras el mandante no manifieste en forma legal al juez que se apersona en el asunto y que fija para recibir notificaciones una casa en la población donde el tribunal tiene su asiento, o mientras otra persona no compruebe en el proceso que ha subrogado al mandatario, y fije la residencia a que se refiere este artículo. Si el mandatario cuyo mandato ha sido revocado quedar inhabilitado, se ordenará la inmediata presentación del sustituto con el apercibimiento de nombrar defensor judicial si no lo ventila. Luego el artículo 195, las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes. Entonces, acá tenemos la relación de la ley del organismo judicial con el derecho notarial. Puede ser que hayan otras, ¿verdad? Pero yo le pongo aquí lo más relevante, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí vamos a evaluar para el primer parcial. Este punto de sistemas notariales siempre es del punto 2, pero lo vamos a trabajar ya después de nuestro primer parcial. Entonces nuestro examen entraría hasta la relación con otras ramas del derecho. ¿Dudas, jóvenes? Una pregunta, Lick, ¿va a entrar, aparte de las diapositivas y la historia que nos dio, información del libro que nos ha estado dando también información? Disculpe, pregunto. Catherine, todo lo que vimos en clase, ¿verdad? Toda la normativa que vimos y todo lo de las presentaciones, ¿verdad? Todo eso vamos a evaluar. Lo de la historia no lo voy a evaluar ahorita, sino hasta después del primer parcial, para que lo veamos en clase también. Muchas gracias, Ligda. Muy bien, Catherine. Licta, perdone, yo sí tengo una pregunta. A ver, voy a escuchar, Nancy. Fíjese que tengo duda con relación a lo del testimonio que hace referencia al artículo 70,
pero es que no sé si a ese mismo testimonio se refiere cuando se refieren al primer testimonio. Es que no sé, entiendo yo que el testimonio al que hace referencia el artículo 70 es el que se le entrega al cliente, por decirlo así, pero también he escuchado que hablan acerca de un testimonio especial, no, perdón, primer testimonio, cuando hay que, en el caso que hablaba de los registros, ¿verdad? Entonces, no sé si es o sea, se refiere al mismo testimonio, o sí estoy un poquito confundida. Con mucho gusto, Nancy. El artículo 66 nos establece que es testimonio. Y leímos que es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización. Estos son los tres instrumentos públicos que redactamos en la hoja de papel sellado especial para protocolo. Y con estos instrumentos públicos vamos a ir formando nuestro protocolo a través del año. Muy bien. Entonces tenemos la escritura pública autorizada. Teniendo la escritura pública autorizada, tenemos obligación de emitir un testimonio especial de conformidad al artículo 37. ¿En qué consiste el testimonio especial? Siempre es la copia fiel, o sea, la copia de la escritura. Y siempre vamos a tomar en cuenta los datos que aparecen en el artículo 70, que establece que las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Y que al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se componen, personas a quienes se extienden y el lugar y la fecha en que se compulse. Entonces, el testimonio especial, vamos a indicar qué escritura es. Vamos a numerar, sellar y firmar. Vamos a indicar a quién se lo vamos a entregar. Como el 37 establece que es una obligación cuando cartulamos, este testimonio lo vamos a entregar al Archivo General de Protocolos. Lo que cambia acá es que el impuesto es de timbre notarial y timbre fiscal. Entonces, cubrimos el impuesto, numeramos, sellamos y firmamos todas las hojas y enviamos el testimonio especial al archivo. Ellos ya no nos lo devuelven porque no lo mandamos para registro. Lo mandamos como un testimonio especial, que es una obligación administrativa nuestra de todos los instrumentos que hemos autorizado. Luego, el primer testimonio o testimonio es el que le vamos a entregar a nuestro cliente. Siempre es la copia fiel de la escritura, ¿verdad? Y siempre vamos a utilizar los datos que aparecen en el artículo 70. Pero, ¿a quién le vamos a entregar acá? Acá ya no va a ser el Archivo General de Protocolos. Acá vamos a indicar que se lo vamos a entregar al señor fulano de tal, que es el otorgante, el que otorgó, el que firmó la escritura pública. Y siempre vamos a indicar qué escritura es, a quién se lo vamos a entregar. Tenemos que numerar, sellar y firmar todas las hojas y consignar el lugar y la fecha en que lo estamos extendiendo. Pero acá el impuesto que vamos a cubrir es de acuerdo al acto o contrato. Si fuera una compra-venta, pues vamos a cubrir o IVA o timbre fiscal. Si fuera una escritura de promesa de compra-venta, vamos a cubrir timbre fiscal. Establece la ley que cubrimos 50 quetzales. Si fuera un mandato, vamos a cubrir, si es general, 10 quetzales, si es especial, 2 quetzales, si es judicial, no cubrimos nada. Si fuera un arrendamiento, el arrendamiento, el impuesto no lo vamos a cubrir en el testimonio. Solo vamos a indicar que el impuesto se va a cubrir
en forma mensual a través de una factura. Es lo que vamos a indicar. Porque la persona, el arrendador, le va a extender una factura al inquilino cada cierto tiempo. Entonces solo lo vamos a indicar. Pero el testimonio especial, ahí sí lo vamos a cubrir completo. Ahí sí vamos a multiplicar el número de meses que le dimos en arrendamiento por el valor de la renta. Y ahí sí vamos a cubrir timbre notarial por la totalidad. Pero en cuanto al testimonio del cliente, solo vamos a indicar que el impuesto se va a cubrir en forma mensual a través de una factura que le va a entregar el arrendador. Entonces, siempre es la copia fiel, ¿verdad? Después vamos a ver porque el testimonio se puede extender de 3 formas, pero no se los dije porque tampoco los quiero confundir ahorita, que es por el sistema de fotocopias, que fotocopiamos la escritura pública completa. Por el sistema compulsado, que es cuando transcribimos toda la escritura, como que la copiamos. Pero como la tenemos en nuestra computadora, esa es la que vamos a utilizar. Y por el sistema de formulario, cuando es una notificadora, por ejemplo, que tiene, pero más que todo, el formulario va a ser en cuanto a la razón final, a lo que establece el artículo 70. Porque la escritura tiene que ser como está hecha en la hoja de papel sellado especial para protocolos. Y el testimonio para el cliente se llama testimonio, pero a veces la persona pierde el primero y nos pide un segundo testimonio. Entonces, para un control nuestro, le consignamos segundo testimonio. Si perdiera ese testimonio, le podemos entregar otro, que es un tercer testimonio. Siempre que nosotros tengamos el pago de impuestos. Porque si no se inscribió y no tenemos el pago de impuestos, entonces no podemos extenderlo. Porque ahí tenemos que indicar qué impuesto es el que cubrimos. No sé si estamos bien ahí, Nancy. Sí, Ligda, muy amable. Ahora sí, ya le entendí. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ligda, perdón, Buenas una noches, licenciada. Ay, perdón. Muy bien, voy a atender a Ruby y después a Julián. ¿Qué dice Ruby? Muy amable, Lita. Solo una consultita. El día del examen, ¿el examen viene con preguntas directas o podemos usar los códigos, por ejemplo, el código notariado, la ley del organismo judicial, para ir preparados, Lita, perdón? Sí, pueden entrar todos sus códigos. Muy amable, Lita. Muy bien. ¿Qué dice Julián? Ya era la misma pregunta, disculpe. Muy bien, sí. Pueden entrar sus códigos. Lo único es que no lleven ahí conceptos, definiciones, ¿verdad? Únicamente sus códigos. Señalizados, sí, ¿verdad? Todo lo que podamos señalizar. Para que no tengamos pues, ningún problema, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien, Julián. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces podemos dar por terminada nuestra clase. Estudien bastante, aprovechen a sacar una buena nota en sus parciales. Y el día 5 yo les voy a mandar el enlace, ¿verdad? Para que nos juntemos tal vez como a las 7 de la noche. Para hacer un pequeño repaso ya que ustedes hayan estudiado, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, Lidia. Buenas noches. Va, jovencitos, estudien bastante entonces. Feliz. Gracias. Su apoyo. Muchas gracias. Con gusto, jóvenes. Licenciada, ¿será que Gracias. puedo hablar con Buenas usted? noches, licenciada. Sí, claro. Gracias, Lita. Buenas noches. Gracias igualmente. ¿Quién me quiere hablar? Mi nombre es Amareli de la Roca, licenciada. Buenas noches. Amareli, ¿cómo estás, Amareli?
Fíjese, licenciada, que con una molestia. Fíjese Sí. que a mí me van a operar